pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi mal ha ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Muy buenos días, es un placer estar delante de ustedes en este momento, en este tiempo especial que estamos viviendo en la historia de la humanidad, cuando todo el mundo está afectado por esta crisis que ha venido del coronavirus. No hay, creo que ningún país en todo el mundo que no haya sido afectado. Hasta Centroamérica, Suramérica, allá en Europa, todos. Pero la palabra del Señor nos dice de que no hay que temer, porque Dios está con nosotros en todas las circunstancias, en todos momentos, en todas las crisis, en momentos difíciles. Dios está con nosotros. Y quisiera leer unas partes, unas porciones de la palabra de Dios que nos da confianza en ese poder infinito, protector, divino de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. En Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, dice el versículo 4 de Isaías 26, perpetuamente, todo el tiempo, porque en Jehová está el Señor, está la fortaleza de los siglos. Alabado sea el Señor por estas poderosas e increíbles e infinitas promesas de la palabra de Dios que siempre se cumplen vez tras vez para aquellos que le son fieles. Te invito a inclinar el rostro donde quiera que estés. Si nos estás viendo en Facebook, en YouTube, donde quiera, vamos a tener una oración para ponernos en las manos de Dios. Eterno y maravilloso Padre, amante Dios que estás en los cielos, en esta hora, al abrir el libro sagrado, rogamos que tu Espíritu Santo venga y nos asista, que nos dé la sabiduría del cielo, que nos unja con ese poder divino, que toque nuestros labios para traer tu palabra, tu bendición hacia aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Quédate con nosotros y acompáñanos e inspíranos para predicar tu palabra con todo el pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que recordando y estudiando la palabra de Dios, encontré de que todas esas regulaciones, restricciones, consejos, estipulaciones que tanto el gobierno federal como estatal y de la ciudad de Los Ángeles y también de la conferencia del sur de California aquí han dado, está en la palabra de Dios. Nada menos ahí en ese capítulo, en el libro de Isaías 26, el versículo 20. El versículo 20 dice así, y ustedes pueden buscarlo en su Biblia. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿No es esto lo que las autoridades gubernamentales han aconsejado a todas las personas en todos los países, especialmente aquí en Estados Unidos, en California y también en Los Ángeles? Así es de que hay que obedecer lo que las autoridades dicen y más lo que la palabra de Dios nos aconseja en estos tiempos. Vuelvo a repetir: anda, pueblo mío. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Vamos a estudiar en la palabra de Dios una historia de Jesús que nos refiere a otra historia en el Antiguo Testamento, donde Dios nos enseña a confiar, a depositar nuestra confianza plena, total, absoluta, nuestra fe en las manos poderosas de aquel que provee para todas nuestras necesidades. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 4 dice así: Jesús respondióles y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y especialmente en tiempos caóticos, de crisis, difíciles, cuando la pandemia está abundando por todos lados, esta promesa que Jesús le dijo al enemigo de las almas es más que cierta en nuestros tiempos. Y se cumple tan perfectamente, cabal, como se cumplió en el Antiguo Testamento, cuando Dios mismo derramó maná en el desierto a los hijos de Israel. Jesús le dijo al enemigo de las almas, Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios también provee para nuestras necesidades. El mismo Jesús, en San Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Aunque las tiendas se vacíen, los estantes donde está la mercadería, el pan, la fruta y todo eso se vacíen, Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y podemos ver historia tras historia, eventos en las redes sociales de personas que van a los mercados y se pelean por una bolsa de pan, por una fruta o por algo tal vez insignificante. Vamos a pasar al libro de Lucas en el capítulo 4, donde encontramos la historia de que Jesús, después de que estuvo los 40 días ayunando en el desierto, dice en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea estaba en la parte norte de Israel. Y se difundió, dice, su fama por toda la tierra de alrededor. Galilea es como el condado de Los Ángeles, donde hay otras ciudades más pequeñas. Dice que enseñaba en las sinagogas, lo que hoy son las iglesias de ellos, y era glorificado por todos. En el versículo 16 del mismo capítulo 4 de San Lucas, dice, y vino a Nazaret, una de las ciudades de Galilea, como quien dice el condado, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, lo que hoy son las iglesias, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Me interesa, ¿verdad? La palabra que dice halló. O sea que intencionalmente nuestro Señor Jesucristo empezó a buscar en el rollo que le dieron la parte del libro de Isaías, donde dice en el versículo 18 de Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es una promesa mesiánica que se refería al ungido, al Mesías, al Cristo, al Salvador que ellos por miles de años habían estado esperando, porque Dios así lo había prometido. Y me llama la atención donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En otras palabras, Él estaba diciendo ese ungido del Espíritu Santo. Y al principio leímos, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Si seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, y enrollando Jesús el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Es bien interesante porque esta porción se aplica al Mesías, al ungido, al Cristo, al Salvador, a Jesús, pero también se aplica a todos aquellos que siguen a Jesús. Porque si nosotros somos ungidos del Espíritu Santo, vamos a hacer las mismas obras que Jesús hizo. Él mismo lo dijo, y obras más grandes que estas vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Y así como Cristo trató de sanar a los quebrantados de corazón, es nuestra tarea en este tiempo específico de crisis, de caos, de enfermedad, de pandemias, de enfermedades, sanar a los quebrantados de corazón, especialmente en primer lugar, pregonar libertad a los cautivos de toda clase de cadenas que Satanás nos ha hecho prisioneros, cautivos de las adicciones, de las drogas, de un mal temperamento, inclusive de demonios, enfermedades, en fin, tantas cosas, y dar vista a los ciegos, dice. Es hora de que
hagamos que la gente abra sus ojos a través del Espíritu Santo. Si somos ungidos del Señor, si el Señor nos ha enviado su Espíritu para acompañarnos, vamos a tener la potestad de poder abrir los ojos de las personas cuando abramos ante ellos la palabra de Dios y poner en libertad a los oprimidos. Pero como siempre hay alguno que otro por ahí que mete la duda en lo que Dios habla. Había muchos que decían, bueno, pero ¿no es este el hijo de José? El que se ha criado con nosotros, el que nació aquí. Nosotros lo hemos visto desde pequeño. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, sin duda, en el versículo 23, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, donde naciste, donde creciste, donde te conocemos, donde te vimos, que jugabas con nosotros desde pequeño. Conocemos a tu familia, a tu padre, a tu madre, tu papá que es José, el carpintero. Y añadió, pero Jesús, aquí viene lo interesante de esta historia, de la parte de Jesús, de la vida de Jesús. En el versículo 24, de cierto digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre, así como hoy hay hambre aquí en la tierra también, en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sidón, Tiro y Sidón eran ciudades paganas, corruptas, idólatras, pero que no estaban lejos de donde ellos vivían, estaban un poco hacia el norte y ellos conocían perfectamente la historia bíblica. Entonces Jesús les refirió esa historia. A ninguna de ellas, dice, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, una mujer pagana que no conocía a Dios, una mujer idólatra, corrupta, una mujer de Sarepta y de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. ¿Pero por qué? Porque ellos entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes son el pueblo escogido. Dios les ha llenado de beneficios, de bendiciones, de luz admirable, les ha dado la ley de Dios, los ha escogido de entre todo el pueblo de la tierra. Pero en aquel tiempo, el profeta de Dios no fue enviado a ustedes, sino a una viuda pagana que no conocía a Dios. Y dice que al escuchar estas palabras que salieron de los labios de Jesús, se llenaron de ira. Y levantándose, dice, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hacia la cumbre del monte, donde la ciudad estaba edificada, para despeñarlo, para matarlo, para quitarle la vida, por lo que él les estaba diciendo, que era una gran realidad y una verdad, porque sus corazones estaban cerrados, estaban llenos de ira, de odio, y no querían aceptar al Salvador, al dador de la vida, al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Y algo que me da tristeza de esta historia es de que en Lucas 4, el versículo 16, dice que Jesús llegó a Nazaret en día sábado. O sea que a ellos no les importaba quitarle la vida al Hijo de Dios, incluyendo que fuera día sábado. Pero vamos a ir allá a la historia que Jesús les refirió y la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde Elías es enviado a la viuda de Sarepta. En el versículo 8 dice, luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dice, yo le he ordenado a una mujer viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda
que estaba recogiendo leña y Elías le llamó y le dijo, ustedes todos conocemos la historia. Elías le dijo a la viuda, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beban. En esos tiempos, unos días atrás, Elías había dado una profecía de que no iba a llover ni iba a caer agua de los cielos, ¿verdad? Sino por medio de su palabra. Entonces, había una sequía, había hambre, había los animales, ahí no tenían nada que comer, se estaban muriendo, y cuando la gente y los animales mueren y caen en el suelo sin que los entierren, ¿qué es lo que sucede? Vienen las enfermedades, vienen las pandemias, las epidemias, todo eso, y hay contagio también. Escaseaba el agua y también escaseaba la comida. Cuando Elías le dijo a la viuda, tráeme un vaso de agua. Bueno, era un forastero y a nadie se le negaba el agua. Y le dijo, tráeme un vaso de agua para que yo beba. Cuando ella iba a traérsela, él dice el versículo 11, la volvió a llamar y le dijo, te ruego, también se me olvidaba, también quiero pedirte que me traigas un bocado de pan en tus manos. Wow. Lo primero, pues, a nadie se le podía negar el agua, pero un bocado de pan en tiempo de carestía, en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, cuando no habían sembrado, ni cosechado, ni nada de eso, ella le respondió, vive Jehová tu Dios, no el mío, pero vive, es tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía unos pedazos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos, nos acostaremos y nos vamos a morir. Vamos a esperar la muerte. Esa es la realidad, Elías. Esa es la verdad. Lo que yo estoy viviendo. Así es de que si me pides pan, esta es la respuesta. Pero Elías le dijo, continuó diciéndole, vean que el diálogo, ella le responde cuando Elías le pide. Y entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero, aquí está, ¿verdad? Lo interesante, hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela a mí. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Y tú tienes que creer esta palabra, tienes que creer la orden, lo que Dios ha dicho, ha salido de la boca de Dios. Así como Elías estaba instruyendo a esta mujer en la confianza, en la fe, en depositar todo lo que ella era en las manos del Dios poderoso, creador, divino, eterno, también tú debes de creerlo. Porque hoy estamos pasando los mismos tiempos que pasó la viuda de Sarepta en aquel entonces. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos y amigos que me escuchan y me ven, hoy en la actualidad muchas personas han sido descansadas de sus trabajos. Muchas no se les ha pagado. Y muchos, el gobernador, el alcalde, el presidente, han prometido dar una ayuda. Pero hasta ahora no se ha visto nada de eso. Y en muchos hogares ha escaseado el alimento por falta de trabajo. Ni siquiera pueden salir de la casa e ir a buscarlo porque las restricciones han dicho para que no se puedan contagiar con esta enfermedad del coronavirus, es de que se queden en sus casas, que no salgan por miedo a la contaminación. Pero Elías le dijo que Jehová había dicho así, el Dios de Israel, ese que tú me dijiste, vive tu Dios, ¿verdad? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La viuda se fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron
él y su casa durante muchos días. Al finalizar la historia de esta, dice de que pasaron los 3 años, ¿verdad? Dice que la harina no escaseó, la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. Esta es una gran oportunidad. Los tiempos difíciles de crisis, de enfermedad, de pandemia, son los momentos propicios en los cuales Dios pone al pueblo a prueba para que ellos puedan confiar y para que Dios pueda hacer efectivas sus promesas que hay en la palabra de Dios, que siempre se cumplen. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad a Dios va a ser probada, y también nuestro agradecimiento por la vida, por la protección y porque Dios provee para todas nuestras necesidades. En otras palabras, Elías le estaba diciendo: Dios te va a poner a prueba. Tu fe en ese Dios poderoso que tú me acabas de decir debe crecer, debe fortalecerse, debe hacerse invencible, porque la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la botija de la vasija no disminuirá. Hermanos, es una oportunidad de que pongamos a prueba a Dios. Y aquí está algo que es bien interesante. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, inclusive a costa de nuestra propia vida, Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Si ponemos a Dios en primer lugar, si le devolvemos a Dios lo que le pertenece. Elías le dijo: hazme para mí una torta pequeña, no mediana, ¿verdad? No, ni la mitad, ni grande. Una torta pequeña para mí. Dios te pide, nunca te pide más de lo que tú le puedes dar. Él te pide solamente lo que a Él le pertenece. Y aquí está un caso perfecto en el cual nosotros podemos tener la confianza para probar a Dios en eso. Y en Malaquías 3:10 dice: probadme ahora en esto específicamente. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Y si no, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y hasta que no haya lugar donde puedas poner tanta bendición. Dice el versículo 15: y comieron él y ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. En Isaías 33:14 nos dice: los pecadores se asombraron en Sión, ¿verdad? Los hijos de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros, hace la pregunta del profeta, morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y la respuesta dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Estos, los que hacen todas estas cosas, este habitará en las alturas, dice la palabra de Dios. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Confía en Dios, pon tu vida en las manos llenas de amor, llenas de poder, de gracia y de victoria. Tu vida en las manos de Dios, y todas estas promesas serán hechas una realidad en tu vida, en tu casa, en tu familia y por donde quiera que andes. Su pan y sus aguas estarán seguras. Que el Señor te bendiga y que te ayude a desarrollar esa fe en las promesas de la palabra de Dios que siempre se cumple. Te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Maravilloso y amante Padre que moras en los cielos, en esta hora hemos estudiado tu palabra y gracias porque encontramos poderosas promesas, maravillosas, llenas de gracia y de amor, de ayuda y de socorro para tus hijos, para aquellos que confían en ti, para aquellos que ponen en ti su confianza. Te ruego, Padre, que bendigas a todos aquellos que estamos viviendo en este momento, que hemos escuchado tu palabra y que están atravesando en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en
en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad y pandemia. Señor, queremos que tú seas nuestro sanador. Queremos que tú seas el que provee para nuestras necesidades. Bendice a cada uno de tus hijos y también a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.